Parón en seco al Tren Maya. Un tribunal federal en Mérida ordenó detener las obras del tramo 5 sur del Tren Maya hasta que el gobierno acredite haber realizado todos los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos sobre posibles y evidentes afectaciones al subsuelo de esa zona. Sí, ¿se acuerda usted que hará cosa de 2 semanas el periódico El Universal fue el primer medio de comunicación que sacó no solamente las terribles perforaciones que se hicieron a los cenotes, sino además también que se inundó de cemento una de las cuencas hidrológicas de uno de los cenotes y obviamente todo el agua se convirtió en cemento, pues para obviamente asentar los pilotes? Bueno, esta revelación, además también de denuncias de varias personas y de varios abogados, pues hicieron entonces que saliéramos entonces con este asunto. No sabemos si el presidente, tan afecto a violar la ley, vaya a acatar o a ordenar acatar la orden de este Tribunal Federal de Mérida y que se paren las obras específicamente en ese tramo. Lo cierto es que se antoja, ya desde el inicio se antojaba sumamente complicado que no fuera a haber afectaciones por la construcción del Tren Maya. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, yo no sé si ustedes han andado por allá, pero la selva es tan enorme, es tan descomunalmente grande la selva que se antoja hasta cierto punto difícil creer que estas afectaciones pudieran afectar a todo el sistema. Ahí sí. Pareciera que me estoy volviendo chairo, pero no, para nada, no se me confundan. ¿Cuál es el tema aquí? Aquí el tema, por supuesto, es justo la promesa de origen o lo que originó justamente la propuesta del Tren Maya, lo que dijo el presidente López Obrador cuando era candidato y ya iniciando su administración. Dijo que no se iba a derribar ni un solo árbol. Ya vimos que se derribaron más de 8 millones de árboles. Dijo que no se iba a matar a ni un solo jaguar. Se calcula que la muerte de animalitos por lo menos ha de andar rondando sobre 1,5 millones de animales muertos en el proceso de la obra. Dijo que no iba a haber afectaciones al medio ambiente. Y bueno, las fotos de los pilotes atravesando cenotes y obviamente los ríos de cemento que ya fastidiaron uno de varios cenotes, pues evidentemente nos hacen pensar que el señor López Obrador miente como respira y además, y evidentemente tenía entonces que encontrar quienes se opusieran a este asunto. Vamos a ver cómo le va al gobierno federal, vamos a ver si López Obrador para las obras y también vamos a ver cuánto dura esta suspensión de del tramo 5, porque es el único tramo que se ha suspendido, Toda la obra sigue y sigue y sigue y sigue, así que va a haber más arbolitos afectados. ¿Qué fue lo que ganaron Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez al publicar casi de manera simultánea la fotografía que se tomaron con el Papa Francisco? Pues nada, la verdad es que nada más es una foto que en realidad a los mexicanos poco o nada nos importa. Eso sí, el debate en redes sociales está, pero a todo lo que da, cómo estuvieron a mame y mame y a jode y jode con ese Afonso, que si Xóchitl llegó primero, que si Claudia le tocó la manita al Papa, que si la comunicación corporal indicaba tal cosa, incomodidad del Papa y todo ese tipo de tonterías. El caso es que, déjeme decirle una cosa, eso fue lo único que ganaron las candidatas. Una trinche foto inútil que a nadie convence y a nadie le funciona, hablando estrictamente de forma electoral o mercadológicamente electorera, o si ustedes quieren, a través de la mercadotecnia electoral. Las candidatas ganan absolutamente nada. Esto no les aporta ni un maldito voto. El único ganón aquí es el Vaticano. De pronto, con un par de reuniones, el Vaticano cobra relevancia en el mercado electoral mexicano. Esa es la parte. Al final del día, las candidatas no solamente ganaron nada, sino que además fueron utilizadas por el Vaticano para renovar su vigencia como interlocutor político en el esquema de las elecciones de este 2024. La verdad es que la movida del Papa Francisco fue sumamente hábil, insisto, en que de alguna manera casi sentí un déjà vu.
casi fue como el regreso de Juan Pablo II. Hoy por hoy, el papa más político que ha existido en los últimos tiempos. De hecho, era más político que papa, el papa Juan Pablo II. Y esto me hizo sentir de regreso en los 80s. ¿O que ya se les olvidó al Lech Walesa? ¡Vámonos! Esa es la negociación a la que llegó la iglesia con los narcotraficantes de Guerrero. Respetar negocios del rival es el acuerdo del crimen en Guerrero, luego de que la iglesia tuvo que entrarle al tema porque el gobierno está tirado en la hamaca, así de plano. El sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que se alcanzó una tregua entre los tlacos y los ardillos en Chilpancingo, que implica que cada grupo va a respetar los negocios que la otra banda tiene en la capital de Guerrero. Por su parte, el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza confirmó a su vez la tregua, lo que permitió, como se lo comentábamos ayer, que se reactivara la totalidad del transporte público en ese municipio. Y bueno, esto obviamente con la venia del presidente López Obrador, que dijo justamente ayer que él veía muy bien que la iglesia estuviera negociando con el crimen organizado. Y uno se pregunta, ¿en qué pinche planeta estamos viviendo ahora, carajo? No me jodan. Las responsabilidades de la administración pública es justamente brindar seguridad. Esto debió de haberlo hecho en todo caso el gobierno estatal o en todo caso el federal para poder apaciguar Guerrero un poquito. Y ahora resulta que es la iglesia la que se mete porque entonces la gobernadora está tirada en la hueva y pues no, ay no, ¿por qué no? Y además obviamente les tiene miedo porque obviamente el papá de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, negoció para que el narcotráfico penetrara por completo a Guerrero. Y resulta que el presidente, en vez de condenar este tipo de cosas, al contrario, dice, no, está toda madre, qué bueno que hacen nuestro trabajo. Güey, ¿dónde vivimos ya, cabrón? Neta, ya estoy, ya, ni Salvador Dalí pudo haberse imaginado semejante ambiente surreal, lunático y esquizofrénico como el que estamos viviendo ahora, neta. Ya ahora sí estamos tocando fondo. Bueno, yo creía que habíamos tocado fondo y no, todavía estamos lejos de eso. Ya tengo ganas de ver las maromas que van a decir los olovinos precisamente por esto. Otra promesa de campaña que el presidente la agarra así y vámonos, ahí les va, para mis niños, tengan para que aprendan, otra promesa incumplida, otra incapacidad manifiesta de su administración. Evidentemente el presidente no se come la responsabilidad de haber fracasado rotundamente en este asunto. Le echa la culpa a, por ejemplo, a los papás y a los abogados de los papás de los 43 desaparecidos allá en Ayotzinapa, porque ellos politizaron el asunto. El asunto radica en que fallaste, corazón. Primo hermano, la regaste, como dice él mismo, y como luego después le revira justamente Broso, falló tristemente, mintió a todo el mundo, utilizó este tema que nos dolía a todos los mexicanos para hacerse de votos que luego después fueron fallidos. ¿Cuántos votos le dio a Andrés Manuel López Obrador esta mentira de resolver el tema de Ayotzinapa? ¿Cuánta gente le creyó? ¿Cuánta gente se la comió? ¿Cuánta gente se dejó meter en la boca el dedo del presidente y que ahora les está diciendo, tengan para que aprendan? ¿Cuántas? A ver, ¿qué mejor argumento tiene usted cuando le caiga algún solovino en su reunión familiar o en el café de la esquina? ¿Qué mejor opción va a decir de, ¿qué hubo, mi rey? ¿No que iba a cumplir? ¿No que los iba a hacer aparecer? ¿No que lo iba a resolver? ¿Qué hubo? A ver, explícame esa. Y sí, todos decimos, a ver, presidente, explíqueme esa. Pero como ya se va, pues ya. Otro engaño para los mexicanos. Chulada de maíz prieto, carajo. El boom actual del nearshoring se nos fue porque casi todo se está yendo a Vietnam y se está yendo a Corea del Sur. Pero lo cierto es que, evidentemente, a ver si, ahí está, ya para que se vea toda la nota. Sí, efectivamente se está anticipando un boom de inversión foránea por nearshoring en los próximos 2 años. Pero déjeme le explico por qué. A ver, nada más para dejarlo esto bien claro. Ojo, ya se han hecho
de manera anticipada 206 anuncios de inversión extranjera. Pero obviamente no se van a dar de trancazo, sino que se van a ir dosificando a lo largo de los próximos 2 años hasta alcanzar justamente un pico. Y casi todo esto tiene que ver precisamente con el fenómeno del nearshoring. Entonces, esto quiere decir que de esos 206 anuncios suman más o menos, de hecho exactamente, le digo, 52.940 millones de dólares. Pero insisto, van a llegar poquito a poco. Lo cierto es que este asunto del boom del nearshoring es una cantidad pírrica lo que nos va a caer comparada con lo que le ha llegado a Vietnam y a Corea del Sur. Perdimos la oportunidad. ¿Y sabe por qué? Por 2 claves, 2 pequeñas claves, ahí le va. Tanto Corea del Sur como Vietnam invirtieron un chorro de dinero en un factor clave precisamente para atraer esas inversiones. Y fue que empezaron a construir aeropuertos enormes que dividen el transporte de personas y el transporte de carga dentro de esas mismas instalaciones. Eso hace entonces que conviertan ciudades clave en hubs de comunicación industrial y de personas. Eso es la razón por la cual esos 2 países nos partieron el hocico en la atracción de inversiones. De hecho, México iba muy bien en ese sentido. Iba para allá. El aeropuerto de Texcoco estaba planeado precisamente para dividir la parte de la llegada de personas y la otra parte de la carga, que era un factor determinante para las inversiones grandotototototototas de veras. Pero pues la historia nos quiso dar una muy mala pasada. El señor López Obrador echó a perder esa oportunidad y pues tendremos que esperar a que los beneficios del nearshoring nos lleguen a cuentagotas, mientras que otros países están disfrutando en este momento, ya ahorita, de los beneficios de haber invertido de manera inteligente en infraestructura aeroportuaria. Venga, mis solovinos, justifíquense, échenle. La verdad del Calderón, todas las mamás que les encanta. Venga, échenle. No, ya cuando pega la esquizofrenia y la paranoia a las esferas gubernamentales, pues suceden este tipo de cosas. Ayer los transportistas se aventaron 8 horas de manifestaciones, vaya que metieron caos, demandándole al gobierno federal que se ponga a trabajar para evitar los asaltos carreteros, los homicidios de choferes y el robo de mercancías, así de plano. ¿Cuál es la respuesta de López Obrador? Pues sí, precisamente esta tontería de ya pensar que todo el mundo conspira en su contra, que nadie lo quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, así de plano. Esa es ya la lógica que ha seguido López Obrador, no solamente durante toda su presidencia, toda su carrera política. ¡Ay! Una conspiración aquí, otra conspiración acá, una conspiración de arriba. ¡Ay! El subsuelo conspira contra mí y así sucesivamente. O sea, ya de verdad, esta administración se ha caracterizado única y exclusivamente por eso. 6 años tirados a la basura. Y cuando un clamor social se encuentra con esta pared, pues entonces yo creo que ya lo único que uno puede estar esperando es, pues ya, por el amor de Dios, que ya se acabe esta administración. Eventualmente sucederá. Lo cierto es que, ¿de dónde vamos a sacar que recuperarnos del problema en el que nos metió este señor y su pésima administración? Yo no sé si Claudia tenga los arrestos para esta cosa o Xóchitl tenga la capacidad para levantar esto, pero francamente a mí me parece que la historia le reclamará grave y fuertemente a López Obrador así haber sido uno de los peores presidentes de que se tenga memoria en México. Bueno, ni Santana fue tan estúpido como, bueno, ya saben ustedes quién. Pues, ¿qué le dije? Sí, efectivamente, en cuanto los hidalguenses vieron que el asunto iba en serio, el tema de la perforación de pozos para aliviar la sed de la Ciudad de México, para pronto que se avientan algunos. Y hay que decirlo, los tuzos no se andan con tarugadas, eso sí, son canijos, son canijos. Obviamente, aquí tenemos un pero totototote del tamaño del mundo. Este asunto, las acciones jurídicas para frenar que se lleven agua de Hidalgo, tienen lamentablemente un trasfondo político. Exactamente, quienes están promoviendo las acciones jurídicas son los del PRI.
Específicamente Carolina Villano, la diputada federal, pues dice que no, pues no puede ser posible que se lleven el agua de Hidalgo pues para aliviar la sed de la Ciudad de México. Y pues bueno, tiene razón porque pues sí está canijo. Pero pues eso hubieran hecho cuando prácticamente casi todo el agua de Hidalgo se va de la Ciudad de México. Ya desde ahorita, ¿para qué hacer este tipo de cosas? Porque, pues sí, porque las dijo el presidente López Obrador. Esa es la única razón que mueve a este asunto. Como quiera que sea, puede ser que prosperen estas acciones para impedir la perforación de pozos en Hidalgo para, obviamente, enviar esa agua a la Ciudad de México. Pero también hay que decirlo, la situación es muy grave, es tan grave que ya califica como situación de emergencia. El sistema Cutzamala está jodido, las presas están completamente secas, bueno, están al 30%, hay algunas que poquitas están al 50% y la enorme mayoría están al 30%, o sea, se va a acabar. Aunque ya sé que en algunas partes del México hubo un chipi, pero eso fue un chipi que no sirve para nada, no va a servir para llenar las presas que están prácticamente agotadas. El asunto apremia, la crisis está encima, empieza a generarse pánico, la oposición empieza a utilizar esto para, obviamente, meter más miedo. El gobierno federal dice, están utilizando esto para generar pánico y nadie hace ni madres. Y las acciones jurídicas van a tardar. En resumidas cuentas, yo creo que vale la pena invertir en un par de rotoplasmas para poder hacer frente a este asunto, porque la cosa se va a poner bien complicada de aquí a julio. Va a estar tremendo, ¿eh?